Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Eh, bueno, pues yo les agradezco de entrada su paciencia ante todo esto. Han sido muchísimos cambios para todos y todas, sin duda quienes nos dedicamos a la docencia, pero también estamos como cursando estudios universitarios, como es su caso. Todo este proceso pues, ha implicado varios cambios, varias incertidumbres, ¿no? Si bien la tecnología nos ayuda resolviendo algunas cosas, no necesariamente todas, ¿no? Yo he estado buscando las mejores alternativas frente a todo esto porque una de mis más grandes preocupaciones es que ustedes tengan acceso a estas clases, pero también eh, que sea como lo más sencillo para nosotros, ¿no? Porque es un proceso relativamente demandante. Ya ustedes se darán cuenta de que la edición de estos videos, que si bien son sencillos, no es, no es fácil, ¿no? Bueno, vamos a retomar el tema de la clase. Bueno, yo les hablo desde mi casa, ¿no? Eh, desde pues, el lugar donde generalmente trabajo acá. Y bueno, espero que no se escuchen como muchos ruidos y a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, vamos a trabajar el tema de la independencia de los estados contemporáneos, pero me gustaría hacer como una recapitulación de algunas cosas que habíamos visto previamente eh, en torno al desarrollo histórico. Yo les había contado cómo con la conquista de América había surgido como todo un proceso que empezamos a nominar como colonialismo. En el colonialismo lo que está pasando es que se está construyendo una racialización de lo humano, es decir, se están estableciendo jerarquías entre las distintas características del humano, poniendo sobre todo a los blancos europeos como referente del humano, pero también pensando a otras características biológicas, a otros colores en la piel o inferiores, ¿no? Y vamos a ver cómo las personas no blancas se les va a pensar desde ya. Y sobre todo, por ejemplo, las personas morenas y negras se les va a pensar como una especie de raza inferior a la cual puede explotarse y se puede utilizar para la extracción de la riqueza, en fin, de los intereses de los blancos, ¿no? Eso es el colonialismo, al final de cuentas. Hay un proceso de racialización importantísimo, pero también hay que recordar cómo el colonialismo le va a dar vida al capitalismo, ¿no? Precisamente yo les he estado insistiendo en las últimas clases cómo el capitalismo surge precisamente de la extracción de riqueza de América y de muchísimas otras colonias que se van a establecer posteriormente y se construye la idea de un capitalismo central y un capitalismo periférico, ¿no? Es decir, los países que hoy conocemos como países desarrollados o países subdesarrollantes eh, son países del capitalismo central. Los países del capitalismo periférico son todos aquellos que fueron víctimas de la colonización. Pensemos hoy, por ejemplo, con todo esto de la pandemia y de cómo se está distribuyendo esta enfermedad en función a la adscripción a estas dos categorías. Europa, por ejemplo, ahorita está siendo severamente golpeada por el coronavirus, particularmente Italia y España, que tienen como las cifras más altas, pero también hay un golpe profundo en muchísimos otros países europeos y hay medidas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar como medidas como en Francia o Alemania de cuarentena obligatoria, donde se manda a los trabajadores a casa con todo su salario, se suspenden los pagos de agua, gas, etcétera, eh, los pagos de tarjeta, de créditos hipotecarios, etcétera, por cierto tiempo. Y pensemos cómo va a suceder esto, o si puede suceder esto en los países del capitalismo periférico. Pensemos si las economías de estos países pueden sostener medidas en ese sentido, que es lo que estamos viendo hoy en el contexto mexicano, que hay un reto extraordinario porque más o menos el 60% de los trabajadores económicamente activos eh,
viven en la informalidad, ¿no? Es decir, no reciben como un salario fijo, no tienen prestaciones, generalmente casi todos ellos son autoempleados, es decir, por ejemplo, pensemos en un trabajador de un tianguis, en alguien que tiene una tiendita. O sea, ese es el 60% de las personas trabajadoras en México, ¿no? Que contrasta muchísimo con las políticas laborales que se tienen en el contexto europeo, donde la mayor parte de las personas participan en la economía formal y tienen empleos que les permiten ausentarse, ¿no? Uno de los retos que hemos visto acá en la cobertura que hemos tenido del coronavirus es precisamente el impacto diferenciado en función de la clase social y de la adscripción a estas formas de empleo. Evidentemente, por cuestiones de clase social, el virus no impacta de una forma igualitaria, ¿no? Entonces, estos antecedentes coloniales siguen vigentes hoy, por ejemplo, en la forma en cómo se vive una pandemia, ¿no? Eh, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, yo les platicaba cómo el capitalismo emerge de estos dos procesos, que es el proceso de la colonización, pero también de la emergencia del capitalismo. Y hoy vamos a ver dónde se funden, ¿no? Dónde colindan y cuál es su principal producto, por decirlo de alguna manera. Me voy a permitir utilizar este esquema a través de este documento que iremos recorriendo, ¿no? Vamos a hablar entonces de la independencia de los estados contemporáneos y vamos a ver que esta idea de los estados nacionales que hoy conocemos, o de esta delimitación geopolítica que hoy conocemos, pues se produjo de un largo proceso de estos últimos 5 siglos, pero por supuesto, sobre todo los cambios políticos y económicos desde la conquista al presente van a seguir dándoles forma, ¿no? Bueno, entonces, primera lectura que me gustaría sugerirles es cómo que los estados modernos no surgen para acabar con el colonialismo, son producto del mismo, ¿no? Esta lectura es bien importante, es una lectura que está en el fondo del texto que les sugerí para este tema. Los estados modernos, ¿sí? Los estados modernos generalmente se les piensa como que fueron los que acabaron con la conquista colonial, ¿no? O sea, decir que vinieron a acabar con el dominio de las coronas extranjeras y por tanto van a marcar como el fin del colonialismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer una lectura un poco más crítica, sobre todo qué fue lo que hace que haya una fuerza social, política y económica capaz de desplazar a las coronas, ¿sí? O sea, tenemos que explicar en términos materiales qué posibilita ese proceso, ¿no? Entonces, lo que posibilita precisamente es el colonialismo, ¿no? La extracción de capital, la extracción de riqueza de otros espacios que va a formar una clase social lo suficientemente fuerte para desplazar a la monarquía e instalar un nuevo orden económico y político, ¿no? Evidentemente, cuando digo instalar, no voy a decir que fue de un día para otro, sino es un proceso muy largo, y entonces precisamente el proceso donde se consolidan, ¿no? Donde se consolidan estos grandes cambios es con la creación de los estados modernos, ¿no? Porque hasta entonces la clase social que había surgido con los procesos coloniales, con la extracción de capital de América, no habían tenido la suficiente fortaleza, la suficiente consolidación del tejido social para rearticular el orden político. De alguna forma, la burguesía que había surgido con la extracción de capital de América logra consolidar un proyecto político a través de la formación de los estados nacionales. ¿Qué hacen los estados nacionales? Van a proteger, ¿sí?, la propiedad privada, van a priorizar la idea de que la organización social debe centrarse en la propiedad privada individual, ¿sí?, que debe existir un orden político que lo resguarde. Bueno, entonces,
La acumulación de riqueza en el colonialismo construye a un sector social que acabará con el poder político monárquico que va a ser la burguesía. Los estados modernos surgen como estados que buscan resguardar un nuevo orden económico. Es decir, cuando se construyen estas nuevas democracias liberales, estas nuevas estados nacionales que dicen ya no queremos que la soberanía sea dictada por Dios, ¿no? Queremos que sea organizada por los seres humanos, entonces en ese momento lo que están diciendo también es queremos otra forma de organización política que resguarde el orden económico hasta ahora construido, que es el capitalismo naciente. Este es el proceso de modernización del mundo. Max Weber, un sociólogo muy interesante, empieza a decirnos dos cosas. En este momento empieza el proceso de desencantamiento del mundo, es decir, se busca desmitificar, se busca que los mecanismos de la fe no sean ya los mecanismos de legitimación social, sino que ahora pasen sobre todo por la idea de la razón, la instrumentación, la manipulación de la realidad, el cambio, la transformación, la industrialización, y bueno, eso cambia mucho la posición del ser humano en el mundo. Y el segundo proceso tiene que ver con la aceleración de la vida, ¿no? Algo que va a pasar con la industrialización es precisamente que la vida ya no va a tener el ritmo que tenían sobre todo las sociedades rurales, que eran predominantemente rurales. Ahora, con todo esto, las sociedades van a ser predominantemente urbanas e industrializadas, lo cual va a acelerar la experiencia del mundo, ¿no? Y se asemeja mucho a una frase que dice Marx, ¿no? Que nos dice que la modernidad, ¿sí? La modernidad genera una experiencia muy particular, porque en la modernidad todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? O sea, es una frase muy curiosa de Marx porque precisamente nos habla de los cambios tremendos. Si ustedes se fijan, en los últimos 2 siglos el mundo ha cambiado de una forma extraordinaria, ¿no? De una forma extraordinaria. Eh, entonces a esto se refiere, ¿no? La modernidad es el cambio permanente que se va a instalar con varios de estos procesos, ¿no? Bueno, otra cosa que me gustaría insistir acá es el proceso de secularización del mundo, donde el orden feudal medieval, que creía en que la soberanía era dada por Dios, va a pasar a otro orden, ¿no? O sea, el orden capitalista, liberal europeo, donde se va a decir que la soberanía será estatal y humanamente construida. Es una diferencia importantísima. El proceso de secularización del mundo, recuérdanos este proceso donde lo religioso va perdiendo, o las explicaciones religiosas, la organización religiosa va perdiendo dominancia sobre otras formas de organización del mundo, ¿no? Bueno, todo esto del surgimiento de los estados modernos, ¿cómo sucedió en México? Nosotros en México podemos recordar que la sociedad está dividida en ciertas clases o castas, ¿sí? Españoles, criollos, mestizos, indígenas, justamente en un orden jerárquico, donde arriba están los españoles, y los criollos, los mestizos y los indígenas. ¿Por qué se construye esto? El orden colonial precisamente instala, o mejor dicho, naturaliza la idea de que hay sectores humanos que pueden ser utilizables para la extracción de capital. Por ejemplo, todas aquellas personas con colores morenos, negros, amarillos, son susceptibles de explotación, ¿no? Incluso recordemos cómo durante el proceso de la colonia la idea de lo humano, ¿sí? La idea de que eh, había, por ejemplo, seres humanos en América, personas no blancas, era una idea que se discutió, o sea, se discutía si alguien no blanco era un humano, ¿sí? A final de cuentas se instaló que sí, pero aparte se instaló la idea de que había jerarquías en lo humano y que había, de alguna forma,
como características biológicas que hacían como más representante del humano. Es bien curioso que lo europeo y blanco se vuelve como un referente. Todavía en la cultura occidental esto sigue muy presente. Pensemos en la idea de prestigio y en la idea de cómo se asocia como lo prestigioso con Europa, incluso con el contexto norteamericano, que en el fondo trae varias de estas ideas, ¿no? Entonces, en México, durante el proceso de la colonia, llegando casi a la independencia, existían estas divisiones por clases que no eran solamente clases sociales organizadas por lo económico, sino también por el color de piel. Acá hay una clara relación entre la acumulación de la riqueza y la racialización social. ¿Sí? La construcción de las clases sociales, la construcción del orden social capitalista va acompañado también de la naturalización de una jerarquía fundada en el color de piel, ¿no? Y ambas tienen propósito la extracción de capital. Por ejemplo, la burguesía europea se creía de alguna forma capaz de organizar la vida social y jerarquizar su posición poniéndose como el gran referente, ¿no? Poniéndose como hasta arriba, ¿no? Pero también al mismo tiempo esta cuestión de clase va implicando la construcción de otras jerarquías, ¿no? Como la raza, y más adelante también vamos a ver que otra jerarquía que es la de género, ¿no? Porque aún no hemos hablado tanto del género, pero va a aparecer. Sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Vamos un poquito más rápido. Como ustedes recordarán en el texto, cuando inician los procesos eh, cercanos al siglo XIX, los procesos de independencia, hay un movimiento criollo muy fuerte que aspira a administrar los bienes de la corona. Es decir, el movimiento de independencia no emerge, ¿no?, en los criollos en un primer momento. No es que los criollos quisieran generar como patria, una patria independiente, simplemente querían que ya no fueran los españoles quienes administraran la riqueza que se producía acá para la corona, sino que fueran administradores locales, administradores americanos, ¿no? Y gran parte del movimiento criollo en un inicio se va focalizado en esto y utiliza muchísimos medios legales, ¿no? Muchísimos medios legales eh, y pues ustedes recordarán del texto, muchos de ellos fueron reprimidos, ¿no? Fueron reprimidos, y este proceso es el que va a acentuar los procesos de independencia, o los que va a consolidarlos de alguna forma. Bueno, acá por ejemplo, en el contexto mexicano es muy curioso que la revolución norteamericana y francesa, incluso el liberalismo es percibido como inmoral, ¿no? Aunque sí hubo circulación de ideas ilustradas en México, en un inicio no se forjaron necesariamente como queriendo imitar a esas dos revoluciones. Recordemos rápido que fueron. La Revolución Francesa fue un proceso donde se decapitó a la monarquía francesa con el fin de establecer otro orden político basado en la idea de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. En contexto norteamericano, si hay un proceso de independencia clarísimo, hay una idea de emancipación económica y política de el dominio inglés y del dominio inglés. La revolución norteamericana se hace en ese contexto, como un proceso emancipatorio de la corona inglesa, ¿no? O sea, sobre todo porque lo que les permite realizar esto es precisamente la consolidación de las relaciones capitalistas. Ojo aquí, la independencia norteamericana va a establecer un preámbulo porque el capitalismo central también se va a gestar acá, ¿no? Va a ser un gran referente eh, del poder político en lo sucesivo, ¿no? Bueno,
sigamos, ¿no? O sea, perdón, un último apunte sobre la Revolución Norteamericana. Recordemos cómo en todo este proceso durante el siglo XIX, la extracción de capital, la extracción de la riqueza y la extracción del territorio van a ser claves, ¿no? Recordemos cómo Estados Unidos se vuelve una potencia económica. No solamente es esta idea de, bueno, son buenos administrando, son muy trabajadores, sino recordemos cómo le es arrebatado de alguna forma una gran parte del territorio mexicano a esta nueva nación naciente, muy débil, que estamos como tratando de hablar, ¿no? Que es el Estado mexicano del siglo XIX. El contexto norteamericano aprovecha, y si ustedes recuerdan, gran parte de la fortaleza industrial norteamericana durante finales del XIX y principios del XX se va a deber a la extracción de esta parte territorial de México, ¿no? Bueno, entonces acá dejemos de pensar que las naciones son ricas porque son buenos, ¿no? No estamos diciendo acá como que no haya gente muy buena allá haciendo su trabajo y todo eso. Estamos tratando de establecer antecedentes históricos que nos ayudan a explicar su posición en la geopolítica contemporánea, ¿no? Que tienen que ver con la forma en cómo se distribuye el poder. Bueno, entonces sigamos. Yo les contaba entonces que en México la, precisamente la represión de los criollos acentuó las movilizaciones y fue creando como la conciencia, ¿no? de un orden social impuesto por peninsulares europeos, ¿no? Y aquí es donde hubo como un giro hacia la independencia, hacia la exigencia de independencia, que hizo mucho sentido en los sectores populares de ese contexto, sobre todo porque fueron indígenas, campesinos mestizos quienes integraban los contingentes más numerosos que fueron movilizados en ese periodo, y los criollos se asumieron como una especie de dirigencia política, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el papel de Miguel Hidalgo, de Morelos en este contexto, que fueron como grandes líderes de esta revolución, con distintas etapas, con distintos ideales, con distintos resultados, pero que iniciaron como parte de estas movilizaciones. Y es muy curioso que esta revolución, que es importante decirlo, es una forma de revolución. No lo nombramos así, hoy parece que la revolución solamente era de 1910, pero esta es otra revolución en el contexto de nuestro país. Esta revolución es impulsada por los sectores más empobrecidos y excluidos, ¿no? Hay que tener claro, o sea, fíjense esto, cómo las movilizaciones eh, son impulsadas por estos sectores, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el resultado. El triunfo de esta revolución terminará instalando un Estado nacional independiente de la corona española, que vamos a conocer como México, pero este Estado, ¿sí?, va a ser un Estado liberal burgués, ¿sí? Es decir, los grandes triunfadores de dicho proceso son es la burguesía nacional, ¿sí? No son los indígenas, no son los campesinos, no son estos sectores más excluidos. El proceso de independencia lo que hace, ¿sí?, es consolidar la tendencia internacional. Si bien en un inicio la independencia no tenía ideales liberales, sí se va a consolidar en lo sucesivo como una revolución liberal, ¿no? Se va a instalar una revolución, un Estado liberal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver eso consolidado? Precisamente con los procesos de liberalización y secularización, ¿no? A mediados del siglo XVIII, ¿sí?, hay dos procesos que van a consolidarse. Primero va a ser el proceso de liberalización. El Estado va a empezar a proteger la propiedad privada. Se van a construir leyes
que van a hablar del orden democrático, de la división de poderes, en tres tipos de poderes. Se va a empezar a hablar de voto democrático y ese tipo de cosas, pero también se va a empezar a hablar de la administración de la propiedad privada, de proteger la industria, de modernizar México, ¿sí? El tema del siglo XIX es la modernización. Todos los estados quieren dejar de lado como este orden social antimoderno, preindustrial, ¿no? Religioso, y quieren empezar a organizar la vida social de otra manera. ¿Quién le interesa hacer eso? Por supuesto, a las burguesías nacionales. Los pueblos indios quedan fuera de la modernización, no están incluidos en esta modernización, eh, quedan como al margen del proyecto nacional. Ojo con esto, ¿sí? Los proyectos de los estados nacionales en casi todo el mundo van a negar la existencia de los pueblos originarios, ¿no? En este contexto son pueblos en resistencia, son pueblos que viven en los márgenes, son los más empobrecidos, etcétera, ¿no? Eh, Todavía lo siguen siendo. Pero veamos cómo en este proceso que supuestamente se habla de libertad y derechos, etcétera, no se están incluyendo a todas las personas, se están incluyendo a cierto tipo de personas, ¿sí? Porque todo esto que yo les estoy diciendo de la racialización no es consciente para la mayoría de estos habitantes, lo tienen naturalizado, ¿no? Como todavía nosotros podemos tenerlo. Bueno, entonces el primer proceso también es el de la liberalización, el segundo es de la secularización, de la separación entre el Estado y la Iglesia, que se va a consolidar ambas cosas con las leyes de reforma. Las leyes de reforma que establece Porfirio Díaz precisamente van a instalar el orden liberal en México, ¿no? O sea, Benito Juárez es un liberal, ¿sí? El liberal en lo político y en lo económico, ¿sí? Benito Juárez instala un orden social que va a de alguna forma proteger legalmente la propiedad privada, establecer como cierto orden democrático, pero también separar la iglesia del Estado, ¿no? Que ustedes recordarán es un proceso muy complejo, y bueno, sigamos, ¿sí? Un último proceso que me gustaría destacar del siglo XIX va a ser el porfiriato, que va a asumir esta idea tan difundida durante el siglo XIX con la idea de la modernización de México. Es un tema clave a nivel internacional, o sea, a nivel internacional se está viviendo la segunda revolución industrial, ¿no? Recordemos la primera, que sucedió varios siglos previos con la invención de la máquina de vapor y muchísimas máquinas en lo sucesivo que van a permitir que la producción ya no sea solamente exclusivamente manual, sino que también sea industrializada, sea serializada, ¿no? La segunda revolución industrial va a modificar las comunicaciones, sobre todo, por ejemplo, pensemos aquí en la cuestión del correo, ¿no? Pensemos también en los transportes como en los ferrocarriles, pensemos en la integración de la electricidad a la vida social, ¿no? O sea, el porfiriato lo que va a querer hacer es establecer, ¿sí?, una modernización de México. Por tanto, las políticas del porfiriato son políticas de la administración económica para beneficiar a la burguesía nacional, ¿no? Esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Muchas veces nos cuentan la idea de, bueno, es que Porfirio Díaz hizo un montonal de cosas por el país, garantizó el desarrollo económico. A ver, maticemos esto. Desarrollo económico, que una nación se desarrolle económicamente no quiere decir que la riqueza se distribuya, ¿no? O sea, una nación puede tener un desarrollo económico importantísimo, pero esa riqueza concentrarse en pocas manos, que es la característica del porfiriato, ¿no? Todas las políticas del gobierno porfirista se centraron en desarrollar la industria, pero sobre todo beneficiar a ciertos sectores, porque se desarrolló la industria sin los derechos de los trabajadores. Recordemos cómo en el mundo los derechos de los trabajadores en este contexto son profundamente pisoteados. El proletariado naciente durante el siglo XIX trabajaba hasta 18 horas al día, sin ningún tipo
de derechos laborales, ¿no? Entonces, bien, tenemos acá entonces que el porfiriato va a asumir eso, pero no va a priorizar, no va a priorizar a la población que vive en pobreza, se va a acentuar la desigualdad social, la mayoría de las personas en el contexto del porfiriato va a vivir en la pobreza, por no decir en la miseria. La cuestión del analfabetismo va a ser un gran problema. Y bueno, todos estos problemas se van a ir acentuando hasta la revolución de 1910. Entonces, tema de hoy, independencia del Estado mexicano. El Estado mexicano surge en la ola del desarrollo del capitalismo moderno, surge en la ola del colonialismo, eh, y bueno, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente hoy el Estado mexicano, pero vamos a ver qué otras transformaciones ha tenido, ¿no? Porque el Estado mexicano del siglo XIX no es el mismo siglo